Marijó, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola. Aquí emocionada, igual que yo creo que tú, que todos los que se están conectando. Espero que el tema sea enriquecedor. Ya esta nochecita, ahora sí como para reaprender cosas nuevas. Excelente, no, claro que sí, y aparte a mí me encanta esta hora porque usualmente ya es cuando ya los niños están más tranquilos, uno a lo mejor ya está tomándose su tecito o su cafecito para los que aguantan el café, o ya se están echando ahí sus quesadillas para dormir y para cenar, entonces pues me parece una hora así como relajada, tranquila, o estás haciendo la cena o algo, algunos pendientes, pues ahora sí que es el momento. Entonces, pues bueno, eh, bienvenidos a todos y a todas. Me da muchísimo gusto que estén aquí participando en este en vivo. Les recuerdo que aquí de parte de Somos Infancia, yo soy la psicóloga Joana Lazo y nosotros tenemos en vivos una vez al mes. Ese es mi compromiso y son completamente gratuitos. Así que, pues ahora sí que este es el en vivo de abril porque lo pedimos para que fuera algo de nutrición de los niños, se me ocurrió y mucha gente votó en este gran tema que es prácticamente alimentación. Y pues qué mejor que hacerlo de la mano con Marijó, que Marijó pues tiene bastantes seguidores, es también creo que de aquí Irapuato, aquí nos va a contar tantito un poquito de dónde es ella y en dónde está viviendo y pues ahora sí que para brindarles información de calidad. Así que pues les doy la bienvenida a Somos Infancia en este en vivo. Les recuerdo que estos en vivos tienen una duración aproximadamente de una hora y media más o menos, pero pues vamos ahí contando el tiempo y aprovecharlo. Y también vamos a contestar preguntas que nos hicieron en los stories y pues empezamos. Así que les platico rápidamente quién soy yo, para nada más para las personas que no me conocen. Yo soy psicóloga clínica, tengo orientación en psicología infantil y adolescente y también asesoro familias. Soy amante de los libros con formación y libros de alto impacto y pues todo lo que tenga que ver con crianza y desarrollo de los niños me fascina. También atiendo en consulta privada y también doy cursos, talleres y pláticas. Y bueno, esta información, soy amante de dar información gratuita y también para que la gente se contagie y podamos escuchar a profesionales, porque a veces hay mucha información por ahí que vuela y no sabemos ni a quién creerle. Entonces, pues ahora sí que esto, que se fomente el diálogo. Entonces, esa soy yo y les platico de Marijó. Marijó, ella es licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos de la Universidad Iberoamericana, el plantel de León. Ella es educadora en diabetes, tiene un enfoque en nutrición pediátrica y plan familiar. Ella también está certificada en nutrición del deporte y fisiología del ejercicio. Ella también le encanta el trabajo comunitario y más el trabajo con niños. Trabaja bajo un esquema de aceptación, confianza e integración familiar, generando buenos hábitos hacia la comida y los alimentos. Así que bienvenida, Marijó. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Hola, hola, muchas gracias. Pues ahora sí que creo que va de la mano toda esta cuestión multidisciplinaria que vamos a ir viendo entre la parte de psicología, alimentación, el dejar de lado los mitos, las culpas, ¿no? Respecto luego a si estoy dando mucho, estoy dando poquito. Entonces creo que pues estás en la plataforma correcta, todos aquellos que están conectados el día de hoy. Más allá del enfoque que podamos ir viendo hoy pediátrico, porque cada niño es un mundo, ¿no? Entonces, hay que ir teniendo en cuenta esto porque, pues bueno, vamos a tener muchas cosas respecto a cada niño que vamos a tener en casa y vamos a quererlo psicoanalizar y vamos a quererlo examinar de pie abajo. Y pues bueno, ¿qué tal que empezamos con una información básica, ¿no? Sobre todo para todos aquellos que en algún momento no han tenido la oportunidad de acudir a una consulta pediátrica o familiar o que en sí no hemos acudido a una valoración general, nutricional. Vamos a hablar pues ahora sí de qué son los grupos de alimentos. ¿Te parece, Joana? Ok, pues respecto a esto, sé que muchos de aquí, pues bueno, ya lo saben, pero no está de más. En este caso hay que entender que dentro de la alimentación, cuando hablamos de alimentación saludable, pues ¿qué es una alimentación saludable, no? ¿Es correcta, no es correcta? ¿Cómo es? Tiene que involucrar algunos aspectos que tienen que ver con equilibrada, adecuada, suficiente, inocua. En esta parte de la inocuidad,
hubo una de las preguntas que en la sesión de preguntas lo iremos viendo, pero es muy básico el tener una alimentación inocua y sobre todo variada. ¿A qué nos referimos con esto? Podemos comer saludable, o sea, que sí esté equilibrada, que sí sea adecuada, pero a lo mejor no está haciendo lo suficiente en aporte, sobre todo de proteínas, de hidratos de carbono, de lípidos. Y para entrar en eso, tenemos que conocer este platito que vemos luego en las cajitas de cereal, en los yogurts, en los juguitos, ¿no? Entonces, ¿el por qué no lo ponen? Esta parte de distribución o, bueno, ¿qué alimentos sí, qué alimentos no debe comer mi niño? Aquí va a venir un básico, ¿no? Si tú quieres ser alguien que se vaya a lo básico, a los ideales, en cuestión a esto, lo vamos a tener en distribución. Ustedes en casa los conocen, verduras, frutas, ¿no? La parte de cereales y la parte de proteínas. Y vienen en colorcitos. ¿Por qué vendrán en colorcitos? Es como esta manera en semáforo de irlo revisando, ¿no? Por ejemplo, si vienen verde, ¿no? Será en una razón de como, ok, son un poquito más libres, ¿no? Como de, órale, nos dan un aporte un poquito mucho más sano. La parte, por ejemplo, de amarillo, ¿qué nos dice un semáforo, no? La parte preventiva, pero no nos habla en razón de que son malos, porque luego los satanizamos mucho. No sé ustedes como papás, en razón a esto, cómo lo estén llevando a cabo, ¿no? De no comas tanta tortilla, no comas tanto arroz, las galletas son malas, ¿no? Entonces, más bien, hay que ir revisando el aporte de calidad, ¿no? Y cantidad respecto al grupo, porque en sí, ahí les va una clave. Ningún alimento es bueno o malo. Vamos a tener esta razón de tener su frecuencia de consumo y su calidad de consumo, ¿no? Respecto al último grupo, tenemos la parte de las proteínas. Y ahí hay una cuestión. Hay dos tipos de proteínas. Las proteínas animales y las proteínas vegetales. Si por aquí ustedes me dicen cuál de esas dos proteínas hay una diferenciación, va una valoración, digamos, como in-body gratuita, ¿sale? Pero para el que lo ponga primero. ¿Cuál es la diferenciación entre una valoración, entre una proteína animal y una proteína vegetal, ¿sale? Entonces ahí lo vamos a dejar. Pero esta distribución, el tener completo este platito, ¿sale? Nos hace dar una variabilidad respecto a la alimentación. En este caso, si se fijan, va a estar equilibrada, que contenga de todos los grupos. ¿Adecuada para quién? ¿Para ti como papá, para ti como hermano mayor, para ti como adolescente o para ti como niño de 5 años? ¿No? Entonces, hay que ir revisando adecuada para qué. Y suficiente, o sea, que sí cubra las demandas de energía que estamos teniendo por cada pico en la curva de crecimiento, que ese es uno de los temas que por aquí vamos a tocar, ¿no? Porque Ok, claro. Oye, Marijo, y por ejemplo, ese platito está muy chulo y me imagino que lo tienes ahí en consulta. Nosotros en la casa, por ejemplo, como mamá, ¿cómo le puedo hacer como para medir qué tanto es? Porque yo había visto uno que el puño y que el tamaño del puño del niño, que el estómago y no sé qué, pero la verdad a veces yo me doy cuenta que a veces le sirvo y no sé qué tanto, híjole, es mucho y a veces digo, yo entiendo que pican y cosas, pero ¿cómo le mido? ¿Algún tip que nos puedas decir tú o sea, como yo como mamá, cómo le puedo estar midiendo? ok, eso va a depender mucho en qué tipo de plato lo sirvamos, ¿no? Ahorita yo quiero que tú analices en qué plato se lo estamos sirviendo, en una distribución de este estilo, en una distribución de este estilo, ¿no? O en una distribución a lo mejor que es totalmente plano, ¿no? ¿En qué Ok. tipo de plato le estamos sirviendo? En cuestión a las porciones, sí, vamos teniendo que el puñito, o sea, cada uno de nosotros como adultos, como niños, vamos teniendo obviamente nuestros órganos en anatomía, en una formación. Sí lo podemos ir midiendo por puño, ¿sale? Por ejemplo, el vaciamiento, ¿no? Lo vamos a tener respecto a la parte de la formación de nuestro estómago. En este caso, si vamos diciendo, es que ¿por qué no come lo que le estoy sirviendo y le estoy sirviendo igual que yo? ¿No? Y Ah, entonces claro. vamos teniendo que su estómago es más Ujú. pequeño, ¿sale? Y entonces su llenado es más rápido. Ahí, ¿cómo lo vamos a medir? Lo podemos medir, si eres práctica, con los puñitos. Y si no, con la cuestión de raciones. Quiere decir medias tazas, una taza,
gramajes, va a depender qué tan práctica seas tú en casa. En este caso, yo te lo voy a explicar con porciones, que viene siendo de los puñitos. Entonces, en este caso, sería colocar su puñito de verdura, su puñito de fruta, su puñito de cereal, su puñito de proteína. Oye, pero si sus proteínas no las puedo medir con puñito, ¿cómo lo puedo medir? Con gramaje o con palma. ¿Sale? En este caso, si se fijan, nuestra palma en cuestión adulta va de 120 gramos a 180, 250, dependiendo la actividad que realicemos. Pero en el caso de los niños, también depende qué tanto te muevas, tanto se mueva, ¿no? Entonces, en ese caso, lo podemos medir con su palmita entera, ¿sale? Que alrededor oscilará dependiendo si es preescolar, escolar, en la cuestión, por ejemplo, de pubertad o adolescencia, que pues ahí trae un tema más en razón a proteínas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo lo podremos ir viendo? Sería uno, ¿no? Teniendo nuestro aporte de proteína con su palmita, inténtalo en casa, ¿no? Digamos, la comida siguiente sería nuestro aporte de proteína, nuestro aporte de cereal, ¿no? Nuestro otro puñito, que sería este básico, que es la sopita, ¿no? Y nuestro aporte a lo mejor de verduras, las verduras que a ellos les gusten. Ha habido ahorita muchos niños que le dicen, sí, sí me gustan las verduras cocidas. Hay otros que me dicen, no, con chilito. Ok, pues entonces las clásicas, jicamita, pepino, ¿no? Entonces, ahí va el otro aporte. Oye, me dijo, pero es mucha comida. Ok, vas a poner sus porciones en su puño. Tú te las estás imaginando acá con los tuyos, ¿sale? Yo te las estoy presentando aquí también en gramaje entero, pero en este caso tú te lo vas a ir poniendo respecto a su vaciamiento de él. Por eso el platito, si tú te fijas, es más pequeño y dimensional respecto a un plato entero familiar, ¿no? Entonces, espero por ahí haya aclarado un poquito la duda o la pregunta y, pues bueno, va a depender también de la estatura, el género, la edad, ¿no? Entonces, obviamente, si tú me dices, oye, ¿cuántas kilocalorías tiene que tener un niño ahorita de esto? Pues bueno, sí tenemos que hacer un análisis, porque cada uno va a depender de qué tanto se mueva y, pues bueno, las preferencias también en casa. Exactamente. Sí, no, y claro, al fin de cuentas, bueno, eso varía muchísimo, ¿no? Y algunas veces les servimos de comer algo y sabemos que les gusta y se lo comen, le pican un poquito y otro día que hicieron mucho ejercicio en la escuela o nada más porque se les pegó la gana, se acaban el plato y están repite y repite, dependiendo de las edades también, y esta parte también de picos de crecimiento, me imagino también, ese es un tema, ¿no? Esta parte en el que hay momentos en los que comen mucho más, ¿no? O comen mucho menos. Oye, ¿y qué alimentos, ahorita que estamos en este tema básico, qué alimentos así debe de consumir un niño sí o sí? O sea, tiene que tener a fuerza en su alimentación. Un niño, me refiero yo creo que de primaria para abajo o de cualquier edad, pero ¿qué cosas sí definitivamente no pueden faltar? Quizás no diariamente en su plato, pero sí por lo menos una vez a la semana a fuerza. Básicos, proteínas y grasas, ¿no? Y dentro de este platito a lo mejor yo no hablé de grasas, se dieron cuenta, ¿no? Solo hablé de verduras, frutas, cereales y las proteínas, ¿no? Animales o vegetales. En este caso, las grasas sí son fundamentales porque en esta cuestión de ruta de crecimiento sí cambia un poquito los macronutrientes respecto a los adultos. ¿Qué son las grasas? No se estén imaginando el El tocino, la tocino, mayonesa, ¿no? lo que me imaginé. En este caso, yo me voy más a este platito en distribución. A lo mejor no lo alcanzan a ver o a percibir muy bien, pero yo siempre les pongo el mayor aporte que sea su proteína o su guisado, ¿no? Luego viene un aporte de carbohidratos que vendría siendo fruta, cereales, sin olvidar nuestra hidratación, la parte de verduras y dentro de esa parte, la parte de grasas con proteínas. ¿Qué tiene grasa? ¿No? ¿Qué es una grasa buena? Lo que son las nueces, las almendras, ¿no? Oye, pero si son alérgicos y estamos hablando de la lactación, ¿no? Y que tenemos el miedo a esta cuestión de las alergias, bueno, las podemos utilizar por medio del aguacate, ¿no? Y ahí va a entrar un tema en relación a la textura, que en un ratito lo vamos a ir viendo. Pero entonces, ahorita podemos ir viendo, oye, ¿qué tan completo está su plato cada vez que se lo sirvo? ¿No? Y entonces, más allá de, se está quedando con hambre, ok, sírvele las porciones, si te pide, le resurtimos.
¿sale? Es preferible eso a que vea un plato enorme que diga su cerebro como, rayos, no me lo voy a acabar, es mucho, ¿no? Ok, Y entonces empieza el entonces conflicto. es mejor ponerle el plato con unas porciones que no se vea atascado el plato, sino que se vea apetecible y si quiere repetir, le podemos ir poniendo y poniendo, ¿no? Ok, Así perfecto. es. Sí, Oye, esto sobre y todo, me enseñas, perdona, ajá, síguele, dime. esto sobre todo porque recuerda que antes de los 2 años todavía no hay el nivel de saciedad activado al 100, ¿no? O sea, ellos comen, como tú lo decías, comen y comen y comen y ya se acabaron el kilo completo de uvas y el niño sigue teniendo hambre, ¿no? Y entonces es por eso, o sea, hay que ponerle el platito en su distribución, te aseguras que sí coma de todo, ¿sale? Y ahora sí viene el refil, ¿no? Y entonces ahí vamos viendo qué ponemos como refil, ¿no? Y Ok, aquí resolvemos la pregunta de qué es lo importante que no debe de faltar: proteínas y grasitas buenas. ok, perfecto. Ok, excelente. Oye, ¿y cuál es la mejor época o la mejor edad para empezar a crear buenos hábitos? Y si ya están grandecitos mis hijos y de plano son unos melindrosos y les cuesta trabajo comer o no me comen nada o comen mucho, ¿hay oportunidad, hay esperanza de poder cambiar esto o cómo le hacemos? Claro, ahí viene como todo este tema de selectividad. Pues mira, realmente todo inicia desde la parte de la lactación, ¿no? De donde partimos, donde de los 6 meses en adelante, donde empezamos a introducir la alimentación complementaria, pero nuestro lapso más adecuado es entre lo que es tu lactación a los 6 años, porque acuérdate que a esa edad los niños desarrollan una capacidad de lenguaje a full, ¿no? Son unas esponjas. Entonces, lo que vean, lo que hagas, lo que le des, ellos van a tener un patrón de repetición, ¿no? Y entonces es la mejor edad, ¿no? Un niño en preescolar es donde va generando este hábito. Obviamente pasa a una etapa en la cuestión como de escolar, ¿no? De esta transición donde soy independiente, ya soy niño grande, ¿no? Yo ya elijo. Entonces, obviamente ahí, pues bueno, vamos a tener otro tipo de patrón, pero que lo vamos a ir trabajando hacia la toma de decisiones. Pero yo te podría decir que es antes de los 6 años, ¿sale? Pero no hay que perder la esperanza, ¿sale? Todos somos niños en el fondo, entonces se puede. Todavía en la parte de adolescencia, en razón, por ejemplo, en la brecha entre lo que son los 10, 14 años, empieza esta revaloración como de composición corporal ante ellos por la parte del balance hormonal, ¿no? Entonces, no Claro. se pierde esperanza. Obviamente, todo tiene que ver hacia un patrón de imitación, que esto bien tú a lo mejor lo has platicado con la gente aquí conectada, pero pues no perdemos, o sea, los buenos hábitos se pueden generar desde que tú diste el primer bocado, ¿y qué fue? Hasta se puede generar o reaprender. Eso es lo padre de los hábitos. O sea, es que tú puedes reaprenderlos hasta teniendo a tu niño interior de 50 años ya cumplido, ¿no? Y Sí, volverlo a hacer. sí, Entonces, totalmente. bibliográficamente se dice que es previo a los 6 años y en los picos de crecimiento que vienen siendo al año, 2 y 10, ¿sale? Que es Al como año, donde hay... 2 y 10 años, que son los picos de crecimiento como los cambios. Y estos Exacto. picos de crecimiento, para la gente que está conectada, son como estos cambios en los que hay cambios a nivel de tanto cerebral como físico, como en muchas cosas, y pueden ajustarse muchas cosas en los niños, que pues pueden ser desde hormonales, pueden ser muchísimas cosas, y a veces hay estos cambios en el que a lo mejor ya no quieren una cosa y a lo mejor y sí, a lo mejor y ya no, a lo mejor cambian por completo, a lo mejor crecen muchísimo en estatura o se estancan un poquito, son estos momentos en los que hay muchos cambios ahora sí que en su ser, ¿no? Y ahí viene el por qué de pronto hay brechas de selectividad, ¿no? Entonces es, oye, pero es que yo inicié mi lactación y fue magnífica, cumplió el año y se detuvo y ya no le gustaron esos alimentos. Uno, porque se detiene esta brecha de crecimiento y empieza la cuestión donde ya exploró, ¿no? Ya exploró con los alimentos, fue esta parte de, wow, la sensación, el sabor, la textura, el olor, y de pronto fue como, ya caminé,
Ujú. ¿no? Ya empiezo a entablar ciertas palabras y entonces el mundo, hay un mundo entero afuera, no solamente ahora son los alimentos, ya no eres tu mamá con los alimentos, ya es, estoy tocando el suelo, estoy tocando, ya encontré el cajón que no querías que abriera, ¿no? Y entonces se van quitando esta parte de curiosidad de solo comer. Entonces, es ahí donde empieza esta brecha de selectividad y mucho lo hablas tú. Empiezan a distinguir entre si es real o irreal, empiezan a tomar hábitos de higiene, empiezan a generar esta parte de tener una cuestión de independencia. Y justo se da en estos famosos 2 años o en los famosos 10, ¿no? Donde empiezan a utilizar ya un poquito más que a lo mejor en la cuestión de las niñas, ¿no? Su corpiño, empezamos a utilizar el desodorante, ¿no? O la cuestión Claro. para evitar la parte de los olores, empieza el crecimiento en algunas adelantado, el crecimiento mamario, en cuestión la presión de la regla, ¿no? Entonces, Claro. hay toda esta parte de cambios y a veces cuando hablamos de niños nos referimos solo a los bebés, ¿no? Y entonces Ujú. vamos teniendo una brecha muy grande que la selectividad se tiene que ir atacando desde pues los hábitos tempranos, ¿no? La lactación, primer año y los dos. Ok. Y oye, y también esto de los hábitos, creo que es mucho esta parte también de los papás, ¿no? Porque me he encontrado mucho en consulta esta parte en el que es que mi hijo no come verduras y le pongo las verduras y me dice, no, que no tengo nada en contra de esas, ¿no? Las verduras hervidas tal cual, pero pues mínimo que le pongan una mantequillita, una salecita y poquito, espolvoreado limoncito o algo, y ellos no comen, ¿no? O sea, no, los papás como tal no comemos verduras y dicen, ¿no? Pues es que nos sentamos a la mesa y pues estoy yo comiendo y él no quiere comer. ¿Y qué está comiendo usted? No, pues es que estoy comiendo las alitas que se nos antojaron y pues le serví su plato de verduras a él y no quiere. No, pues desde ahí, ¿no? Pues también, pues a quién se le van a antojar así también, ¿no? Entonces yo creo que es importante que todos en la mesa coman lo mismo. Y esa es una de a mí, unas preguntas que a mí me encanta y he escuchado mucho también. Menús infantiles, es decir, en tu casa, muchas veces escucho que las familias es nosotros vamos a comer salmón y a los niños les hice sopita, su sopita de fideo. ¿Está bien hacerles menús aparte a los niños o tú qué opinas de eso? Oh, pues bueno, integración a plan familiar resuelve la pregunta, ¿no? Es como, pues, ¿qué estamos comiendo la familia, no? Menús, por eso existe a lo mejor la parte de las mesas de dulces en la cuestión de las fiestas infantiles. Tampoco estoy en contra porque son deliciosos, pero pues nosotros mismos estamos originando que pues tengan la parte del menú infantil en cuestión a un restaurante, por ejemplo, regularmente que son salchipulpos, ¿no? Papas a Ujú. la francesa, nuggets, y entonces a lo mejor momentáneamente una vez a la semana y no pasa nada. Pero ¿qué sucede cuando el menú infantil es de toda la semana, ¿no? Y este menú infantil integra estos alimentos. Regresamos al básico, ¿no? Ya no fue equilibrada, ya no fue suficiente, ¿no? Ya no fue variada, porque entonces le está faltando muchísimos grupos de alimentos nutrientes y pues bueno, el aporte calórico pues se va a ascender hacia la parte pero de grasas, pero del otro tipo de grasas, ¿no? Ya no va a tener un valor nutrimental adecuado. Entonces, si fuera una vez a la semana tu menú infantil, qué padre, porque no le estamos diciendo que son buenos ni malos, ni son comidas premio. Sin embargo, pues bueno, o sea, si ya está en la edad adecuada de consumir ese pescadito, ofrécelo, ¿sale? O sea, a lo mejor no le vas a poner, sabemos, ¿no? El salmoncito, el medallón, el filete, pues son un poquito más elevados en costo, pero bueno, te pusiste pechuguita de pollo con quesito parmesano, ofréceselo, el pedacito, la fajita, preséntaselo a lo mejor como si fuera un famoso boneless, ¿no? Claro, sí, 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 exactamente. Sí, justamente el día de hoy hice taquitos dorados y mis niños pues, son pequeños, ¿no? Uno de 3 y uno de 1 año. Y justamente pues los tacos dorados pues, no los van a, no, Poder pues no los masticar. pueden, no puedes masticar, pero le puse uno más blandito al pequeño y se lo comió súper bien. Deshizo la tortilla, hizo, manobreó, pero al fin de cuentas se comió el pollo y le puse pollo, le puse cremita y le puse la lechuga y se comió todo, hasta la lechuga, y el de 3 años también. Entonces, al fin de cuentas es que prueben y presentárselos. También vi una estadística, una manera
de que tienes que presentarle las cosas entre 15 y 20 veces casi casi para que empiecen como medio a aceptarlas. Es decir, no desistamos mamás en ponerles, no en el que le pongas a lo mejor algo y le presentes en el plato y digas, es que ya van 3 veces que le pongo, no sé, ¿no? Cualquier cosa, el pollo o la tortilla y no se la come, tú síguesela poniendo siempre y cuando sea parte del menú. Si comen ustedes frijoles y le ponen tantitos frijoles, eventualmente de 15 a 20 veces falta para que él empiece a picar, para que se le empiece a, ahora sí que a probar, por lo menos que lo prueben. Entonces, por lo menos no sé si tú habías escuchado algo así o lo sabes o qué nos Sí. aconsejas de eso. Realmente ahí tiene que ver mucho que no te hayas rendido y la palabra paciencia, ¿no? Porque a lo mejor ya se lo ofertaste desde que pues iniciaste la lactación y ahorita ya vas en los 5 años y como no le gustó en ese entonces, ahorita volvérselo a presentar fue como, pues no le gustó. Oye, pero a ver, ¿cómo vamos a ver o cómo vas a saber que realmente era más bien con una cuestión respecto a pues su dentición también, ¿no? A lo mejor la textura, la sensación, los grumos. Entonces, volvérselo a presentar, como tú dices, volvérselo a poner es no volvernos a rendir. ¿Quieres volver a introducir un alimento que él te rechazó en algún momento? Vuélveselo a presentar. ¿Sale? Y entonces te lo volví a rechazar, al día siguiente lo volvemos a presentar, pero de otra manera, y al día siguiente a lo mejor de otra manera, está mezclado, y entonces ahí empezamos a darle a entender que es un alimento que va a estar integrado. Él ya va, obviamente, a su parte de independencia, te va a decir, es que mami, de verdad no me gusta, ¿no? Entonces, pues lo dejamos de ofertar en ese entonces, ¿no? Entonces, no hay alimentos que tengamos que quitar, solo aquellos que a lo mejor sean alérgicos, ¿no? O que definitivamente no le gusten, pero no le gusten porque de verdad, o sea, hay una sensación en su boca que no lo tolera. Claro. Ujú, no, y se vale, ¿no? Y esta parte también y también lo he escuchado mucho, ¿no? Y creo que a lo mejor todos lo hemos hecho de alguna manera, y lo he escuchado mucho, mucho. Esto en el que, no sé, ¿no? Por ejemplo, están en un restaurante o en alguna fiesta o en algún lugar de vacaciones o algo y dicen, tenemos esto de comer y traen no sé, ¿no? La botana o lo que sea. Y son sopecitos o lo que sea. Y el niño dice, ¿qué es eso? Y el papá voltea, no, no te va a gustar. No, ¿para qué lo pruebas? No te va a gustar, eso no te va a gustar. Ya desde ahí le están diciendo y el niño ya ni siquiera probó. Entonces no sé, es un sope, lo que sean, son camarones, quieres probarlo y ponérselo para que lo pruebe. Yo creo que eso es importantísimo porque les estamos cortando y nos sale interiormente, yo sé como papás, porque no quieres batallar. A veces estás en restaurantes y eso, y yo lo entiendo y se vale, en el que a veces uno no quiere batallar, en el que le pides el plato acá que él piensa que le va a gustar y ya gastaste dinero y el niño a la mera hora no le gustó porque no Y te lo lo cocinaron como terminaste tú. comiendo tú. Y te lo terminaste comiendo tú y el niño no come nada. Y se entiende, y tú piensas en tu cabeza, le hubiera pedido los nuggets, se entiende. Pero al fin de cuentas hay que darles chance y oportunidad de que ellos exploren y que pidan otras cosas y tener siempre ahí un espacio, un guardadito. Yo lo que hago, no sé si esté mal, y tú me dirás, Marico, pero cuando vamos a restaurantes, están chicos mis niños, entonces yo siempre les llevo una bolsita, una mochilita con algunos topercitos como para por si no les gusta nada, o sea, por si de plano no quieren o no traen ganas, pues ahí les traigo ahí una pastita que tengo del día pasado o algo, ¿no? Algo ahí como para que no pasen el hambre y no tengan mucha hambre allá. Yo le llevo eso por si acaso no quisieran, pero usualmente yo, a lo mejor es por mi propia ansiedad, de yo que quiero que coman algo y no quiero que estén de mal humor, pero yo ahí lo tengo y nunca me lo han usado, pero ahí yo lo tengo guardado en la mochilita y siempre pican y algo en la mesa para que al fin de cuentas yo me tranquilizo en el que algo comieron, pero yo estoy tranquila en el que algo ahí hay en la mochila. Está muy mal tenerla ahí como el backup de poder dárselo si definitivamente no quieren nada, porque yo también escuché que los niños con hambre, pues con hambre comen lo que sea que les pongas enfrente, pero no sé, a veces uno como papá, híjole, no quiero que me haga berrinche y que explote. ¿Tú qué opinas de esto? Aquí ya dicen que siempre saco las evidencias de lo que yo viví en casa con mi hermano, que era con el de más selectividad alimentaria que había, y es que pasa esto, ¿no? Invitan a los niños a casa como del amiguito, y resulta que al niño no le gustaba, no sé, el arroz,
y en casa del amiguito sí se comió el arroz, ¿no? Ah, Entonces, con hambre uno todo se come, ¿no? En respecto a si te llevas o no la parte del guardadito, pues es mamá prevenida, ¿vale? Por dos. En razón, por ejemplo, a qué podríamos usar de estrategia para ayudar a que tuviera como la opción de elegir alimentos ahí en el restaurante, es de lo que tú pediste, darle a probar. Oye, ¿quieres probar? O sea, pero ya lo pusiste en el plano de, ¿te gustaría? O sea, te estoy tomando en cuenta. Sobre todo es escucharlos, ¿no? Y entonces, si te dice sí, es curioso, ¿no? Si te dicen no, es porque le da miedo todavía esta aberración por los alimentos a cosas nuevas, pero como tú le dices, lo hemos ido generando nosotros en dividir alimentos de adulto, alimentos de niño, ¿no? Y claro. entonces Ujú. no te va a gustar, pero ¿cómo sabes que no me va a gustar, no? Entonces vamos a ir haciendo ahí como la parte de poco a poco, porque a veces, como tú le dices, lo hacemos por no batallarlo. No está mal que nos llevemos nuestras reservitas, pero en cierto caso puedes pedir como opciones como pequeñitas y pues bueno, lo que siempre va a pasar, ¿no? A final de cuentas esas porciones terminarán comiéndose también los papás en dado caso de que no les gustara. Pero es bueno preguntar, ¿quieres probarlo? Mira, te doy, ¿no? Obviamente todo sin salsita, todo a lo mejor a lo más natural. Si ya, por ejemplo, no sé, es un niño ya de 2 años que en este caso puede introducir todo, pues lo damos como completo, tal como viene, porque pues ya no funciona esto del pica o no pica, ¿no? Entonces Ujú. ya les gusta probar. Ya les gusta Entonces probar. Ujú. ahí viene de hecho justamente, ¿no? Un niño con hambre va a depender también en qué edad está y cuántas veces va a ir comiendo al día o cuántas veces te comió. Si, por ejemplo, previa a esa comida en el restaurante no te había comido, pues obviamente en el restaurante va a tener hambre, ¿no? Si te había comido, va a preferir irse a jugar o a la zona de juegos, ¿no? Porque Oye, pues y esa es una buena pregunta. Las colaciones, o sea, he escuchado mamás que dicen, pues sí le doy, ¿no? Por ejemplo, desayuna algo, ¿no? Un huevito, la mitad de un huevito, frutita o lo que sea. En la escuela come loncha, ahí medio a veces lo pica, a veces se lo come todo. Llega a la casa, come y después entre la comida, que aquí en México así se maneja, la comida y después la cena, entre esas horas, ¿es bien darle una colación? O hay unas mamás que dicen, no, definitivamente, si yo le doy algo a mi hijo así, aunque sea una ciruela, no me come y no me cena. ¿Está bien darle o no darle? ¿O qué pasa ahí? ¿Picos de glucosa? ¿Cómo funciona esto? ok, vámonos como a las cuestiones como básicas, que en este caso sería bueno, cuántas comidas al día debe de comer, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, si estamos iniciando la alimentación, pues va a ser tus 3 veces al día más tu lactancia, ¿no? Tus tomas de leche. Si la estamos ya en preescolar, sería tus 3 veces al día más tu refrigerio, porque pues ya va a la escuela, ¿no? Ya tiene su lunch, su interacción social. Y pues bueno, hablando de escolares, hablando de adolescencia o pubertad, tendrá que ver mucho con su actividad física. Entonces, aquí resolviendo, sí puedo dar refrigerios, ¿sale? Y sobre todo la parte de hidratación, pero viene una palabra mágica, todo va a depender de qué. Uno, si es bueno comiendo o si es malo. Si es bueno comiendo, tú ofértalas. Esto ayudará a que no genere ansiedad en su siguiente tiempo de comida y entonces genere una parte de atracón, ¿no? Y entonces, Ok. quiero más pasta, Mm. ¿no? Y en este caso, pues bueno, de orillarlo de una estrategia correcta, estamos orillando a un comedor compulsivo, ¿no? En el caso de si no te come bien, o sea, de verdad no te come nada, no hay una ley que te diga así de que tienen que ser 3 comidas más no sé cuántos snacks. No, o sea, aquí más bien, si tú ves que tu niño está teniendo un requerimiento adecuado en sus 3 tiempos de comida, la colación es opcional. Sin embargo, si tú ves que no te comió a lo mejor lo suficiente de fruta o lo suficiente de verdura en un tiempo anterior, puedes ofertarlo, es una buena opción. La cuestión de los picos de glucosa respecto a las colaciones va más en aspecto a qué tanto tiempo de elongación hay entre un tiempo y el otro, ¿sale? No acostumbrarnos a estar comiendo a cada rato, ¿sale? Digamos, durante todo el día, sino a lo mejor en una estrategia donde estamos activos, ¿sale? Entonces, ¿qué tan activo también es tu niño? Por eso te digo, la palabra mágica es depende, ¿no? Si te come, adelante, los podemos meter para que ayude a esta parte como de saciedad, ¿no? Y que pues los refrigerios sean sanos.
¿no? Tampoco que vaya a ser como del primer refrigerio me fui, no es que sean malos, ¿no? Sino más bien que tengan una calidad nutrimental que aporte algo beneficioso para él, ¿no? Y pues bueno, si no nos comiera, pues ahí como les digo, con que te quedes tranquila, con que sus 3 tiempos de comida estén completos, y si no, pues eso que sobró lo podemos ofertar como refrigerio. Oye, y por ejemplo, de refrigerios saludables, así digamos que mi hijo come bien, digo, relativamente bien, digo normal como un niño, pero sí se come sus verduras y sus cosas. Refrigerios sanos que podríamos tener así en la tardecita, que se te ocurran a ti. Ok, todos los alimentos son buenos, no, no son malos, sino vamos a tener cantidades, pero regularmente pueden ser como un aporte de frutita y le podemos poner a lo mejor algo de grasitas buenas, como lo que viene siendo la crema de maní, ¿no? Entonces, tenemos a lo mejor al niño con la pera, en dado caso, con la cremita de maní, untándola y él mismo a lo mejor metiéndola a la ración que tú le pusiste, ¿no? Otro tipo de refrigerio puede ser con frutas congeladas, a lo mejor hacer como tipo frozen, o sea, como raspaditos o nievecitas con yogur, o bien ir por una, o sea, totalmente válido y comercial. Sin embargo, pues bueno, tratar de que no sea todos los días, ¿no? Para que tú también le vayas dando una señal a su cerebro de que ningún alimento le va a estar haciendo daño, simplemente va a ser la cantidad de veces que lo vamos a ir poniendo. Ni son alimentos premio, ni no. ¿Qué otra cosa le podríamos meter? A lo mejor estas rueditas, que no a todos les gustan, ¿eh? Porque no saben a nada. Las famosas rueditas de arroz. Pero si tú le untas la cremita de maní, la mermelada, ¿no? Ya estás contando la caloría que tú le estás poniendo. O bien, su galleta favorita, pero en porción, ¿sale? En lugar de que sea el paquete de 9, le vamos a dar sus 2 galletas, ¿no? Y entonces estás creando Ok. estrategia de que no son malos, pero igual son por cantidad. Ok, claro. Y sí, y más que nada no satanizar ningún alimento, ¿no? Yo creo que eso es Claro. importante porque entre más prohibimos, yo creo que es como más le agarran esta búsqueda, ¿no? De agarrarlo y de encontrarlo y de comérselo, ¿no? Y también yo creo que es mucho de esta parte de hábitos, de que los niños sepan que en la alacena o que en tu casa, pues no hay, bueno, a mí por lo menos eso me ha funcionado en el que definitivamente no compro galletas, ¿no? O no compro los chetos, o no compro, y a mí, la verdad, honestamente, me encantan las papas. Las papas, eso sí, me fascina, pero sé que si las compro, también es una tentación de que quiero y quiero y quiero y quiero. Entonces hay estrategias, me imagino yo es como lo manejo, lo pongo hasta arriba de la alacena, escondidas, nunca a su alcance siempre son cosas saludables como pasitas y cosas que cuando él entre, cuando tenga hambre, diga, ah, pues puedo, mis opciones son pasitas y son no sé, las almas y son cositas como que él pueda acostumbrarse a eso. Y las frutas yo siempre las tengo a la mano para que ellos puedan comer, pero sí intento evitar comprar todo eso que pues al fin de cuentas pues, es chatarra y si lo llego a comprar, pues nosotros como adultos que a veces nos gusta, pues lo tengo hasta arriba y que no esté al alcance de ellos porque si no se les antoja y es lo que, y a mí se me antoja y al fin de cuentas no quiero que tampoco ellos vean que es algo común. Se vale comer papitas, a lo mejor en fin de semana o en algo, pero que sepan que no está padre a lo mejor desayunar papitas y porque los niños así son, ¿no? Al fin de cuentas se levantan y a mí se me olvida que dejé los totis de una fiesta anterior, los dejé ahí en la mesa y a la mera hora se levantan y dicen quiero totis de desayunar. Entonces los niños son así, entonces pues ya, nota mental, ponerlo arriba en la alacena y pues no tenerlo tan a la mano, ¿no? Eso es importante. Sí, pues tú le vas generando como el hábito, tú le vas marcando momentos de si lo vamos a poder consumir, no vamos a satanizarlo, simplemente no es el momento adecuado en el que vamos a estarlo utilizando, ¿no? ¿Cuál va a ser el momento adecuado, mami? Ok, bueno, será a lo mejor 2 veces a la semana, ¿sale? Pero ya no le dijiste como te lo intercambio por si haces la tarea, no, porque ahí ya lo estás condicionando, ¿sale? Ah, Entonces, claro, claro. ahí más bien es como darle días precisos, ¿no? A lo mejor ponerle, a ver, de nuestros 7 días de la semana, vamos a ponerlo 2 días, ¿te parece? No es el alimento premio, no va a ser premio porque tú hagas o deshagas algo. O sea, te portes bien o mal, se te va a dar, ¿no? O sea, porque si lo vamos poniendo a, te portaste mal y entonces ya no te voy a dar ese refrigerio de totis,
ahí sí ya empieza este otra vez ciclo vicioso, ¿no? Claro, y este En respecto a los alimentos. condicionamiento. Sí, con los alimentos, sí, ese también sería un tema interesantísimo y lo podemos tocar porque es muy profundo esta parte de disciplina con los alimentos y porque es muy sensible y es lo primero, como sabemos que la escala, es lo primero que les decimos. Si no te acabas las verduras, no vas a tener el postre o no vas a tener la paleta y la paleta de hielo, la paleta de lo que sea, ¿no? Pero sí es un tema delicado, delicado en el tema en el que no sabemos, puede ser, hay cosas que decir y qué cosas no decir, porque si no eso se puede potencializar en otras cosas, ¿no? Se puede potencializar en a lo mejor en trastornos alimenticios después, o atracones, obesidad, o en muchas cosas, ¿no? Entonces sí es importante porque se genera una imagen diferente de la alimentación cuando la alimentación se maneja como premio o castigo. También me ha tocado papás que castigan con el brócoli y es sí, entonces no te comiste la sopa, entonces te voy a dar doble ración de brócoli. Entonces, pues el pobre brócoli ya me lo satanizaron como malo, al contrario de ponerlo como bueno, ¿no? ¿Qué es lo que es? Entonces, sí es un tema bien, bien complejo ahí y sí es importante si después podemos hacer otro en vivo también de ese tema, de cómo disciplinar, dejando o intentando o manejar la manera en que el niño no satanizar esta parte de la comida y disciplinarlo y no meter la comida, porque sí es todo un tema. Sí, y de Ujú. ahí viene, pues bueno, de dónde están todos esos hábitos, ¿no? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Cómo puedo ayudar a que, pues bueno, toda esta relación con la comida esté mejor? Sobre todo en momentos donde todo el mundo se sienta, ¿no? Esa es una Exactamente, primerita, exactamente. ¿no? Y eso ese es otro tema que justamente quiero abordar. Dime unos que se te vengan a la mente, unos tips ahí que tengas tú que para poder hacer la hora de la comida más amena. Hay familias que la verdad que dicen que es un caos, que no se puede, el caos me refiero en el que el niño no quiere, ya se peleó, no quiero nada, mamá, ya no, se lo mete a la boca, lo escupe, o comen muchísimo. Ustedes, y bueno, aquí a las personas que están aquí conectadas, que me preguntaron esto también, esta parte de 5 tips, 10 tips, los tips que nos quieras dar, cómo podemos hacer más amena la hora de la comida. Uno sería no hablar de comida, de cuerpos, ¿no? Ok, A hablar, uno tendría que ser a lo mejor preguntar, ¿no? Sobre tu día, realmente interesarte, ¿no? Por algo en particular. La otra sería si ya está apto como tu niño para poder integrarse a lavar, picar, poner la mesa, podría ser una buena estrategia, ¿no? O sea, en razón como de intégralo a actividades que no tengan ok. que ver solamente con comer, sino que sería en razón a ver, gente, Como tú en la vas a poner, preparación de los alimentos, en la exacto, poner la mesa, ok, que se pon los involucren en el acto. manteles, Ok, ajá, hoy te ok. toca, o en lugar de hoy te toca es, ¿qué te gustaría hacer? ¿Me quieres ayudar? Pero estamos siempre preguntando, ¿no? Siempre estamos tomando esta participación y ellos se sienten responsables, ¿no? En razón a ayudar. En este caso puede ser uno también decidir o ponerlos a que ellos decidan su menú. ¿No? Donde ese menú, obviamente, integre los grupos de alimentos, ¿no? Es como, a ver, elige de tu grupo cuál sería. Y entonces él mismo eligió qué ponerse de comer, ¿no? También puede ser una estrategia. Ya no batallaste y ya realmente te dijo que iba a comer. Eso para cuando tengamos tiempo, ¿sale? Las otras, pues sería tomarlos en cuenta para la integración del ambiente, o sea, realmente poner los platos, lavar las verduras, puede ser como con actividades como previas, en donde esté con la preparación, ¿no? Desmenuce el pollo, Ok. ve desmenuzando el quesito, ¿no? Ir ayudándote también posiblemente con, digamos, si te vas a servir, como tú lo decías, los taquitos dorados, que su plato se vea con los mismos ingredientes que ellos, ¿sale? Y pues bueno, en razón, pues tiene que ver mucho la parte es, ¿realmente le estoy poniendo atención a la familia? ¿No? O estoy, por ejemplo, en la pantalla viendo la tele, o estoy viendo el Ah, ese es celular. otro tema. Claro, por Sí, supuesto, ese es otro tema. A mí eso es algo que me encanta, que lo pongamos sobre la mesa, ahora sí. Esta parte de qué tanto haces ameno el momento de la comida.
Y como justamente lo pusiste en el primer tip, ¿no? Esta parte de que no hablemos tanto de la comida y eso es justamente importantísimo porque a veces estamos como papás, ya cómetelo, cómetelo y cómetelo y estás platicando con el esposo o estás platicando de otras cosas que no son un tema de conversación familiar cuando son niños más pequeños. Estás hablando del trabajo, te estás quejando o estás chismeando o estás hablando mal de alguien o estás generando un ambiente quizás no tan positivo y los niños te están buscando la atención. Acuérdense que cuando los niños entre más mal se portan, más atención necesitan. Entonces, no quiere decir en el que se está portando muy mal, entonces ya le pongo toda la atención. Hay estrategias disciplinarias para todo eso y eso lo podemos tocar después en otro en vivo, pero esta parte de que, pues también hacer ameno, ¿no? El ambiente de la comida. Entonces, buscar una plática que sea integradora entre todos al nivel de capacidad de comprensión de cada uno, por supuesto, pero buscar la manera de que ellos se integren. Y a mí una de las cosas que también me sirve mucho con el chiquito es en su sillita para comer, yo le pongo sus, o sea, no le doy en la boca, o sea, sino cuando es muy bebé, pues sí, ¿verdad? Obviamente, definitivamente, pero ahorita ya pues, tiene un año, entonces ya definitivamente agarra. Yo lo que hago es le pongo cositas en pequeñas porciones y él elige y va texturizando y va agarrando y va, él de cierta manera se mancha todo, le pongo babero Pero y él hace. se Cuando él, divirtió. sí, y se divirtió y agarró las texturas y buscó y se integró familiarmente. Cuando ya me empieza a hacer y a aventar y a hacer, ya me di cuenta que ya no quiere comer. Entonces ya le retiro o le pongo algo más ameno para que pueda integrarse todavía en la conversación, ¿no? Pero sí es importante esta parte de que nosotros como papás nos sentemos junto con ellos también y que los temas de conversación pues, sean más integrativos y sean mucho más amenos y definitivamente evitar el uso de pantallas, evitarlo. No quiero decir en el que esté prohibido, porque yo sé, papás, que es bien difícil y que algunas veces dices, ¡Ah! Necesito, y yo lo entiendo, pero por favor evitemos tener pantallas sobre la mesa, celulares, tablets o una televisión cerca de la cocina. ¿Tú qué opinas sobre esto de las pantallas cuando le das de comer al niño y le ponen la pantalla y le están dando y dando y dando? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? ¿Tiene algún efecto? Pues bueno, respecto a eso y a nivel a largo plazo, sí, porque estamos generando algo que se llama como cuando vamos al cine, que no nos damos cuenta que estamos comiendo, Ujú. ¿no? Y entonces de pronto, como te mencionaba, antes de los 2 años, esa saciedad todavía no está al 100%. Entonces, tú estás generando que, pues bueno, el mismo niño no vaya detectando si ya está satisfecho o no. ¿No? Porque su cerebro está concentrado en otra cuestión. Entonces, en este caso, pues mi recomendación no es eliminar, es como evitar. Trata de que algunos días, pues bueno, cuando no sea todo un caos, tratemos como de hacer esta integración sin ellas y ver la mejoría hasta en su misma conducta, en la irritabilidad, en la manera a lo mejor de, en lugar de gritarle, hablarlo, ¿no? En lugar de dar una orden, platicarlo, en lugar de obligarlo en cuestión a terminar o dejar un plato limpio, darnos cuenta de lo que pues está sucediendo en la mesa. Respecto a esto, sí tiene una repercusión a largo plazo. Recuerden que pues nosotros a cuestión de exposición de pantallas azules, pues sí, nuestro iris se calienta y a nivel neuronal pues también vamos creando una sensación pues a nivel de nuestros ciclos circadianos, donde no se va pagando al tiempo que debería pagarse, ¿no? Y entonces vamos teniendo a largo plazo el por qué mi niño sufre de insomnio o por qué nosotros mismos sufrimos de insomnio, ¿no? Entonces, esto es ante una exposición muy, pues somos la generación de las pantallas, De entonces, las pantallas. uh, Sí. en razón a esto, pues sería más bien, te digo, no eliminar, pero tratar de evitarlos, porque a fin de cuentas sí, pues vamos a tener episodios de estos, pero pues bueno, tratar de no utilizarlo como un desfogue y pues bueno, tratar de que a final de cuentas, pues la comida no es un castigo y que ellos no lo vayan a ver como algo horroroso el tiempo de comida, ¿no? Entonces, que más bien terminando de comer, vemos la pantalla, o sea, no pasa nada, aparte del tiempo de comida también puede durar, ahí sí viene un tema, ¿no? De cuánto debe de durar mi niño comiendo o sentado, cuánto lo tengo que dejar ahí sentado
sería pues no obligarlo a que termine su plato. Ahí vendría una estrategia donde, ok, no se lo terminó, en la nochecita o en la tardecita se lo vuelvo a ofrecer y entonces ya no hubo cambio de alimento, es el mismo que dejé. Entonces ahí empezamos con la dinámica en el si te gustó o no te gustó y pues bueno, vamos terminando con esta parte de ir poniendo estrategias diferentes para que el tiempo de comida no sea tan malo. Ok. Oye, y esto que comentas también es importantísimo. ¿Qué tanto es bueno rogar? Rogarles a los niños, ya come, por favor, Juanito, ya come, y sigues platicando, ya come, y estás, ya acábate eso, ya come. ¿Qué tan bueno es rogarles? Y también, ¿qué tan bueno es corretearlos? El hecho de estar ahí atrás. Yo entiendo que hay situaciones en las que sí, por muchas razones, que una fiestita, una reunión, yo lo entiendo, pero en la casa, ¿se vale? Porque he visto que muchas personas lo hacen así y que no los sientan a la mesa o que están ahí atrás de los niños dándoles de comer. ¿Eso tiene alguna afectación a corto, largo, mediano plazo? Yo lo cambiaría más bien con negociar. ¿Sale? Entonces sería como, vamos a Ok, negociarlo, ¿no? Y vamos a intentarlo 2 días, ¿sale? Negociamos, ¿no? Ahí pues obviamente nunca metemos una negociación evidente de te comes ensalada en lugar de la ok. hamburguesa que te encanta, ¿no? La negociación nunca va a ir impar, siempre va a ir con 2 cosas que sí haya probado y con 2 cosas que le gusten. Si lo pones a escoger entre una que no le gusta y otra que le encanta, pues obviamente ahí la negociación es 0 para ti, 1 para él, ¿no? Entonces, más bien en lugar de rogarle, es vamos a negociar. ¿Sale? Si ahorita no te lo terminas, en la tardecita o en la noche se va a ofertar esto mismo, pero tendremos que terminarlo. No voy a poner otro alimento nuevo, será este mismo. Obviamente cuando hablamos de la lactación, pues bueno, ahí no podemos refrigerar y volver a dar el mismo, pero en razón, por ejemplo, ya del plan familiar, sí, negócialo 2 días, no está siendo malo. ¿Sale? Porque luego nos sentimos malos de, ay, no va a comer. O no, un niño con hambre te va a volver a comer, nada más que tú lo estás negociando. ¿Sale? En Ok. razón, por ejemplo, de corretearlos, ahí va a depender, pero pues es mejor no hacerlo y puedes empezar a que coma más bien alimentos que le agraden. ¿Sale? Entonces, que empiece. Sí hay un orden en los alimentos, pero si tú ya estás viendo que lleva semanas que de verdad no come, vele integrando los alimentos que más le gustan, ¿no? Y ahorita te voy a dibujar, tú ponlo así. Vamos a dividirlo, déjame te lo presento, uh, que pongas 3 verduras que le encanten, ¿vale? Ok. 3 verduras que le encanten, 3 frutas que también disfruten mucho, 3 cereales, ¿no? Tortilla, arroz, los que ya le hayas presentado, y 3 guisaditos, ¿no? Básate en eso. Y entonces, en lugar de corretearlos, en lugar de rogarles, pues ofrécele los alimentos que le gustan. Y entonces, ahí sí, en cuestión a qué estamos presentando alimentos que realmente le gustan. Ni lo vas a corretear porque son los que le agradan y tampoco te vas a sacrificar en estarle dando ideas nuevas. Lo haces de acuerdo a esto. Ahora que ya tengas el tiempo, nos sentamos y metemos de un alimento nuevo por alimento. No vamos a meter todos los alimentos nuevos de los 3 grupos de alimentos porque entonces no te va a comer nada, ¿no? Entonces ahí es negociar y no corretear, sino más bien, pues ahora sí que sería, no tuviste apetito, ¿ok? Lo dejamos, que no te vacíe el plato ni te lo limpie, pero entonces a lo mejor va a haber de dos, o uno te lo come más al ratito, ¿sale? O bien le volvemos a ofertar eso mismo más su porción extra. Ok, entonces, si voy a introducir un producto, te iba a decir, Un alimento. un alimento nuevo, procurar hacerlo con algunos que ya le gustan, para que si no, porque si le introduzco todo un plato o todos unos platillos o guisados enteros nuevos, muy probablemente a lo mejor no lo vaya a querer comer, ¿no? Entonces es como irle variando. Yo creo que es mucho cuestión de como mamá estar
atenta de qué es lo que va comiendo. Si el día de ayer ya me comió muy bien las verduras, a lo mejor el día de hoy ya le puse unas verduras nuevas, a lo mejor un betabel o algo y no le encantó, pero ya se comió su proteína, ahí vamos, o sea, como estar muy Sí, atenta de qué es lo que va comiendo, porque si no después te das cuenta que lleva 4 días comiendo lo nuggets mismo. y pollo frito y te das cuenta que pues, no está comiendo balanceado, como dices, ¿no? Pero se vale que a lo mejor no todos los días coma exactamente todos sus cereales, todas sus verduras, todas sus frutas, sino más que nada en estas edades que son un poquito complicadas, que son, bueno, es que todas las edades, pero en esta edad como preescolar, que son como muy de estira y afloja, que son así, ¿no? Y ya cuando se van formando con sus gustos, pues ya más como en primaria, ¿no? Entonces es un poquito más tranquilo en ese aspecto, pero de todos modos son demandantes de alguna u otra manera. Ahí Ujú. igual, por ejemplo, si está menor a 1 año o está en el año, yo sí les aconsejaría tener sus platos divisores, sus cucharas y en dado caso de que no esté comiendo como tú estás esperando o como realmente y ya se está viendo reflejado en peso y en talla, sí hay que revisar que a lo mejor puede tener alguna parte de selectividad, pero este tipo de selectividad ya va más adyacente a una cuestión física. A lo mejor pues bueno, una disfagia, ¿no? Que hayas dado algo muy calientito, ¿no? Y que haya como a lo mejor quemado, como cuando Mm, sorbemos algo y se quema nuestra lingüita. El frenillo no sabes cómo es parte fundamental, tanto del habla, obviamente, pero tanto de la cuestión de la masticación y deglución y aceptación de ciertos alimentos, ¿sale? El La cuestión, frenillo, platícanos qué es el frenillo. la cuestión que Este, nosotros tenemos, ajá, como esa es pielecita. que no puedo Ujú. hablar si elevo la lengua, ¿verdad? No te Pero preocupes. en razón a eso, es uno de los ciertos impedimentos en relación a la lactación, el por qué de pronto me deja de comer, ¿no? Entonces hay que ir analizando mucho sin lengüita. Su dentición, no todos los niños vienen como libro, ¿no? De que ya iniciaste, ya tiene diente, ¿no? Y entonces ahí también a lo mejor has estado viendo que está haciendo como aplastadito su comida para él poderla tragar. Y no es que esté jugando, más bien está buscando estrategias para que él pueda comerlas. En cuestión, por Claro. ejemplo, sensorial, pues bueno, hay que ir viendo, ¿no? La cuestión auditiva, la cuestión visual, ¿no? Que esté viendo, o sea, en cuestión de textura, como tú lo mencionas. Había una de las preguntas que nos lanzaron entre la diferencia si le había dado baby led weaning y los otros niños que Ujú. habían comido solo con papilla. Y es que tiene una percepción en razón hacia la adultez, va a cambiar mucho, pero en razón en cuestión a los niños en aceptación, va a depender con qué practicidad tú fuiste integrando más estrategias para que esto continuara, o sea, que no nada más se quedara en el inicio de la alimentación, sino en lo fundamental durante más periodos de su etapa de vida. Otra de las cosas por las cuales a lo mejor esta selectividad no me está como, o más bien me tiene que llamar la atención, es que esté dando muchas órdenes o esté regañando mucho en ese periodo de comida, esté utilizando la compensación o estoy ignorando su hora correcta de comer, ¿vale? O que haya muchos distractores. Esto puede generar mucha selectividad, ¿sale? O sea, no nada más como una cuestión motora, sino también algo psicosocial. Y ya irnos al extremo, Joana, es no te está comiendo y ya lleva más de 3 meses que de verdad solamente lactancia, solamente líquidos, ok, vamos a ir viendo que a lo mejor posiblemente uno o te tuvo periodos de infecciones como muy recurrentes estomacales, que eso está originando también que tu niño haga un ligero rechazo. Es como, no, comida hace daño y duele pancita, ¿no? Entonces empieza a Ok. generar este tipo de selectividad. Alteraciones en relación neurológicas, puede ser alteraciones oromotoras, ¿no? Que de pronto a lo mejor su mandíbula no esté cerrando correctamente y esté generando algo de dolor. Y otro de los que de verdad no se nos a lo mejor ocurría es que tu niño esté estreñido. Si hay Mm, estreñimiento, ujú. es uno de los factores principales por los cuales su estomaguito, su intestino se siente abultado, se siente lleno y siente saciedad, ¿no? Y entonces, pues efectivamente no va a querer comer, ¿sale? Entonces hay que ir revisando de dónde se está originando ese estreñimiento.
¿no? Puede ser por Ok. una cuestión ya a nivel psicológico, donde estamos con esto del tránsito de decirle adiós a Popo, ¿no? Ujú, Y claro, entonces, claro, desde ahí, o sea, claro. es que hay que Sí, preguntarnos pueden ser mucho, a muchos ver, factores. Claro, son muchos factores y muchas cosas, ¿no? También por cambios en la casa, ¿no? En el hogar, en la escuela, son muchos. Entonces, prácticamente, mi hijo es melindroso para comer. ¿Cuáles son las señales de alarma? Como para, bueno, no de alarma, para no espantarnos, pero sí señales en que digas, quizás debería de consultar a un nutriólogo. Más que nada porque ya lo platicamos ahorita, esta parte de ser melindroso puede ir, depende de la edad, puede ser selectivo, puede ser, ya hablamos de la edad un poquito, que es al año, a los 2 años, a los 10 años que hay estos cambios y que pueden haber estos cambios mucho de alimentación y esta selectividad que puede ser, ¿no? Pero también esta parte, y les recuerdo a todos que depende de cada niño y dependiendo de cada necesidad, pero qué cosas son que sí dices, híjole, creo que necesito hacer una cita con Marijo para que me diga qué está pasando porque ya definitivamente algo se está saliendo de control. ¿Cuáles son las señales de alarma si mi hijo es selectivo o no me está comiendo mucho? uno, bueno, a nivel signos y síntomas, puede ser la parte de las evacuaciones, la parte, por ejemplo, de disminución en peso, pero ahí te va. Obviamente esta disminución en peso tiene que ver también con el brote en crecimiento. Hay veces que cuando se nos alargan o crecen en talla un poquito más, esta parte de peso hace una compensativa. Pero que haya más bien descendido en un mes, a lo mejor, no sé, 1,5 kilos, 2 kilos, ahí es un síntoma de alarma. Otro síntoma sería haber hecho un bioquímico y que hubiera algo de anemia. Otro, las uñitas en forma de cucharita, ¿sale? En sus piecitos, sobre todo en el dedito gordo o O sea, en como para los arriba deditos. o como. Exactamente. Ajá. Ok. Y pues otro tipo de síntoma es que, pues bueno, no esté aceptando alimentos sólidos, sino puras cuestiones líquidas, ¿no? Entonces, ahí también hay que ir revisando que ya no es normal. Ya a lo mejor no todo tiene que ver con la parte de solo delgadez, puede haber también una cuestión de signo, que es la famosa acantosis, ya en un Ok. niño preescolar, que me creerás que sí hay niños ¿Qué que es ya la traen su acantosis. cartosis? La acantosis es un signo de resistencia a la insulina o desorden en la parte de sus niveles de glucosa. En este caso es un desorden a nivel endocrino donde se mancha su cuellito, se pone como cafecito, ¿sale? Es como Ah, una ok. pigmentación que puede venir en su cuellito, en sus nudillos, ¿no? Y que esto se deriva mucho a alimentos ultraprocesados o que esté comiendo muchas cuestiones de los cereales, ¿no? Como tú lo dices, el famoso nugget o la pasta, y no me salió del nugget y la pasta durante a lo mejor 3 años. Y pues bueno, Ok. por no querer a lo mejor pelear o negociar con él, llega a la aparición de esta misma, ¿no? No Ok. necesariamente estando en sobrepeso, puede aparecer en parte de un niño con estado de nutrición sano. Esos Ok. serían signos de alarma en el cual pues sí necesitaríamos ir al Nutri. Realmente no es para corregir, también hay que verlo en razón de prevención, ¿no? Que a lo mejor hubiera, sobre todo en los adolescentes, niñas que sí les haya llegado su periodo, pero después desapareció a los 2 meses, que de pronto empezaran a salir más acné del normal, o que el bajo peso, la baja estatura. Joana, la baja estatura es un tema muy importante en la selectividad alimentaria porque es importante corregir antes de los 5 años. ¿Sale? O sea, si mi niño se está quedando chiquito, dejando de lado que si los papás son bajitos, pero Ujú. no lo está alcanzando en su curva de crecimiento, sí es importante y es un signo de alarma de que pues la selectividad está presente. Recuerden que la selectividad hay que preguntarnos todo, ¿no? O sea, no hay que dejarlo como una razón de se le va a pasar. Sí son situaciones agobiantes, son momentos de frustración, a lo mejor tristes, pero la paciencia, ¿no? Entonces hay que ir viendo recomendaciones específicas, ir viendo su masticación, ir viendo si duele algo a nivel gastrointestinal, cómo está evacuando, ¿no? Entonces, y lo podemos ir detectando desde los primeros bocados, desde que tú vas dando su ablactación. Ok. Ok, perfecto. Ok, sí, pues ahora sí que empieza desde que empezamos con la alimentación complementaria, ¿no? Pero pues bueno, ahora sí que si ya vamos un poquito tarde,
hay manera de corregir y de todos modos podemos siempre acercarnos a los profesionales, ¿no? ¿Qué más? También les iba a comentar, hay una página muy interesante que es www.sensorysmarts.com, que también está en inglés, pero habla toda esta parte de estrategias y material y actividades para los niños que tienen esta como hipersensibilidad o que son como un poquito más sensibles a esta parte de oral y toda esta parte de la alimentación. De todos modos, como lo comenta Marijo, si tienen alguna de estas señales que ella comenta, pues también es importante a lo mejor decir, quizás podríamos buscar apoyo de alguien, por lo menos para que nos asesore y veamos estrategias, ¿no? ¿Qué estrategias Igual, nos puedes? Sí, sí. De dime. hecho, justo a eso iba. Si quieren, les dejo 3 estrategias, Ah, de las cuales perfecto. pues pueden ser Estrategias, como perfecto. muy básicas para que, pues bueno, ese niño picky eater o melindroso, vaya a lo mejor poco a poco, ¿no? O sea, ya si vemos que con ninguna de estas estrategias la hicimos, pues ahora sí, buscamos la parte de ayuda en el profesional de la salud. Uno, vamos a poner 3 platitos, ¿no? En un platito le vamos a presentar un alimento nuevo. Ejemplo, no le gusta, no sé, la sandía, ¿no? Entonces se la presentamos solita en ese tazoncito. En el segundo tazoncito se lo vamos a presentar esa misma sandía, pero a lo mejor adicionado con algo. Chilito, limón, ¿sale? A lo mejor, bueno, no aplican el yogur porque si no le va a doler el estómago, pero con algo adicional. Y en el tercer platito se lo vamos a presentar con su fruta favorita. Imaginemos que su fruta favorita es el mango, ¿no? Y entonces ponemos una mezcla. Entonces, él tiene 3 opciones. Va a probarlo, vamos a jugar, ¿sale? Entonces ahí es donde vamos a negociar. Vamos a jugar, ¿sale? Tú tienes una numeración del 1 al 10. No se vale decir no, más bien se vale decir número, ¿no? ¿Qué tanto te gustó la número 1? Pero la tienes que probar. El número 2, el platito número 2, que va con solita, pero con el chilito, con el limoncito. Y la número 3, que va con su cuestión favorita. ¿Sale? Entonces, ahí empezamos con la estrategia. Tal vez no le gusta sola, tal vez le gusta con algún agregado o tal vez le gusta revuelto. Y es como a nosotros, ¿no? Como, no me gusta el aguacate, pero sí me gusta el guacamole, ¿no? Entonces, podemos seguir empezando con esa estrategia. La otra estrategia, pues, estos platitos aplican tanto para verdura, frutas, cereales, cualquier alimento nuevo que tú vayas a introducir, ¿sale? Recuerda que nunca se ponen 2 comparativos de alimentos nuevos, es uno nuevo y uno que ya probó. La otra viene siendo la estrategia de las texturas. En este caso, vamos a tener las texturas de mayonesa, la textura del aguacate, la textura de la gelatina, ¿sale? Que son texturas como un poquito ni sólidas, pero están semisólidas y que regularmente de ahí va la selectividad. En otros tazoncitos vamos a tener lo que es la granola, ¿sale? Vamos a ir poniendo a lo mejor lo que son bolitas de quinoa, pero ya cocida. Vamos a ir poniendo algún otro grumo, por ejemplo, amaranto, ¿no? Y entonces, esto aplícanlo para niños que ya tengan una capacidad motora de deglución buena sin supervisión, ¿sale? Todo es bajo supervisión, entonces, en esta cuestión es tocar, comer, ¿sale? Y, pues bueno, oler, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo, tanto eres selectivo a texturas, ¿de qué tipo? ¿No? Y entonces voy probando, pero voy tocando. Por eso los tipos de alimentación, de introducción alimentaria, te hablan de esta parte del bliss o del baby led weaning, donde te dice, dale, pero que toque, ¿no? Y entonces, esto ahorita también lo puedes hacer con adolescentes, lo puedes hacer hasta contigo, ¿no? O sea, ponernos nuestros platitos e ir viendo la parte de texturas. A lo mejor el tocarlo es lo que hace que tú tengas esa parte de aberración, el probarlo. En alguna ocasión, te lo comparto con adolescentes con aberración, originábamos el famoso juego donde tapábamos los ojos y él tenía que adivinar qué era lo que estaba comiendo. Era más el miedo que lo que sabía, porque realmente ningún alimento les hicieron el fushi, ¿no? Entonces, esa sería la segunda estrategia. Y la tercera es una que ya platicamos arriba, que es la inclusión. Es, vente,
vamos a preparar tu alimento favorito, ¿sale? Que incluya mis grupos de alimentos, ¿no? Ejemplo muy básico que les digo a las mamis es la famosa pizza pita, ¿no? Donde entonces tú pones tu panecito árabe, lo puede hacer de pollito, lo puede hacer de guisadito que haya sobrado, de picadillo, ya le puso sus verduritas que si le gustan ahí o por fuera, y pues bueno, le puede poner que la piñita, ¿no? Para que sea la hawaiana. Y entonces ya lo integraste en hacer su platillo favorito. Esas serían estrategias para ayudar a esos niños con selectividad a que no todo lo tornen a una razón de aberración, como de es malo si me voy a sentar a comer porque me van a gritar, me van a obligar y pues bueno, las texturas no son las adecuadas. Respetar pues por ahí la parte del apetito sería uno y pues involucrarlos en la preparación de alimentos. Ok. Sí, claro, más que nada como esta parte que no sea un ambiente extraño para ellos, ni que fuera, yo también he conocido a papás, ¿no? En el que es un completa prohibición a entrar a la comida y los niños definitivamente no pueden hacer absolutamente nada dentro de la cocina. Pero nada, ellos solamente se sientan a comer. Y eso que dices, ¿no? También son estas estrategias de que ponga la mesa, de que le revuelva el agua, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, vamos, quiero preguntarte esta parte para ir ahora sí que bajando un poquito. Entonces, para los lunch saludables o los lunch, porque a veces la verdad se nos acaban las ideas, me imagino que hay que buscar la manera de que en los lunch sea lo menos procesado que podamos, obviamente, no menos empaquetado, por lo menos así es como yo lo veo, que entre menos paquetes haya mejor. Paquetes me refiero a cosas procesadas, gancitos, galletas, todo ese tipo de cosas, sino cosas más preparadas de casa, en sus topercitos y eso. Y me imagino que intentar poner los grupos de alimentos ahí en el lunch, o mejor podemos, digo, darnos un respiro y decir, ay, pues le mando solo su huevito o le intento poner de todo. ¿Cómo nos aconsejas hacer lo más saludable que se pueda? El lunch perfecto es el que tú vas a alcanzar a hacerle en sus posibilidades, a su gusto, ¿sale? Y como a él le gusta, ¿no? Y entonces el lunch perfecto, a lo mejor un día sí le pusiste corazoncitos y a lo mejor el siguiente día se fue a lo mejor con el sándwich, ¿no? Entonces, aquí el lunch perfecto, ¿qué va a ser? Esto va a depender si tú previo a la escuela tú le diste algo, ¿no? O sea, pancita llena, o sea, se fue con un desayuno y entonces en la escuela va a ser un refrigerio. Entonces, ese refrigerio ya no va a ser un desayuno completo, ya va a ser algo más como un snack. Entonces, ahí sí podemos a lo mejor poner, no sé si en la mañana se desayunó su huevito con la leche, a lo mejor en el refrigerio, o sea, en el lunch, podemos mandar que los palitos de su verdura favorita con un chilito, su fruta favorita, a lo mejor una galletita que le guste, ¿no? Y a lo mejor, no sé, el siguiente día le pusimos sus palomitas, ¿no? Le pusimos su medio sándwich o su burrito y le pusimos a lo mejor su fruta favorita, ¿no? Vamos a hacer que su lunch sea como esa parte de vamos a disfrutarlo, ¿no? Pero tampoco quiero que te vayas con que se tiene que ver todo con muñequitos o se tiene que ver recortadito en forma de oso, porque realmente, pues el tiempo, ¿no? En razón a eso. Y dos, recuerda esto, ¿no? Tú lo vas a armar ese lunch de acuerdo a los alimentos que a él le gusten. No le mandes algo que no le gusta porque pues realmente te lo va a regresar, ¿no? Entonces, aquí va a depender. Si no se va con alimento, ¿sale? O sea, a la escuela, o sea, se va así en ayuno, que no lo recomiendo, sería sí mandarle un lunch completo que integre todos los grupos de alimentos. Pero si tú ya en la mañana le diste ese huevito o esa leche, quédate tranquilo que con su refrigerio, uno, va a depender qué tanto apetito, de qué tanto te coma tu niño, y dos, qué tanto apetito tenga en ese momento, ¿no? Entonces trata de sí ponerle a lo mejor algo que sí le llame la atención, ¿no? Que sus dos galletitas favoritas, a lo mejor sus palomitas, pero ya no le pones todo el paquete, ¿sale? Entonces sí vamos a hacerlo natural, pero también vamos a hacerlo de un momento placentero donde él pueda decir, pues es que no es malo, ¿no? Y que él sepa que, pues bueno, los puede comer en cantidades y con una frecuencia que, pues bueno, va a ser estipulada también en casa y que, pues bueno, no lo están satanizando. Espero haber resuelto la pregunta. Sí, sí,
Sí, sí, claro que sí. Y fíjate, ahorita se me vino a la mente esto, esta parte de, veo muchísimo en redes sociales y todas estas mamás increíbles también, buenísimas, pero todas al fin de cuentas hacemos lo que podemos. Pero esta parte de que les hacen el sandwichito en forma de oso con el ojito de la aceituna y con el no sé qué y la jirafa, con el tarará, y tienen todo el tiempo del mundo, quizás, me imagino, se levantan mucho tiempo antes y qué maravilla que lo puedan hacer. Pero para todas las acá mortales que no hacemos lunch de esa manera, ni platillos de esa manera, ¿tú qué opinas? El hacerles ese tipo o esforzarnos o tener esta necesidad o este, quizás a lo mejor esta ansiedad o esta angustia de decir, híjole, es que a mi hijo yo no le pongo el detallito y el perrito acostado y el osito y el que le hacen con la comida. Es bueno, es malo? ¿Me debería de esforzar más y comprar todos esos para cortar y todo ese tipo de cosas o levantarme más temprano para hacerlo? ¿O tú cómo lo ves eso? ¿Realmente tiene una repercusión? Tu hijo, tu niño, te va a seguir queriendo igual si está en forma de perrito o de triangulito. ¿Sale? Ellos lo que disfrutan es ese sabor, ¿no? Igual, obviamente, hay que revisar que hay una estrategia, que es esta, ¿no? La de los mukimonos, que es generar con su comida figuritas, ¿no? Y entonces, a lo mejor eso te lo aconsejaría para aquellos días que traigas un poquito más de tiempo, a lo mejor un viernes, ¿no? Que ya es como el Ok, último día de la semana, o el sábado y domingo, que a lo mejor dices, bueno, se levantaron un poquito más tarde, porque hay unos que se quedan con el reloj biológico de la escuela. Entonces, a lo mejor ahí sí podemos armarlo y lo dejas que lo haga. O simplemente preguntarle, ¿no? ¿Te gusta que te lo ponga? ¿No? Y regresamos a lo mismo, el empezar a incluirlos o a, pues ahora sí que cuestionar el si te gusta, no te gusta, es más fácil para ti, ¿no? claro. Entonces, no desgastarte porque realmente al final de cuentas, pues te va a querer por el sabor. Entonces, mándale más bien alimentos que le llamen la atención. Puedes ponérselo, pero también a lo mejor si un día por ende o otra cosa no le mandaste los tenedorcitos bonitos, Ujú. ten por seguro que de seguro ya los intercambió con otro niño o ya se Exactamente. perdieron, ¿no? Claro, más que nada como Tienes, esta parte de que, ah, sí, sí, dime adelante. tienes menos riesgo también de asfixia, ¿no? Al mandar este tipo de cosas, a menos que sí tenga una, digamos, como supervisión total mientras está haciendo su lunch, pero de igual manera, lo que puedes sí hacer es mandar cosas en diferentes, por ejemplo, el sándwich en triángulo, mandarle a lo mejor fruta en manera redondita, ¿sale? Y a lo mejor la verdura en palitos, o sea, 100 figuras, pero a lo mejor ya no fue como 100% decorado a un oso, sino Claro, más bien es exactamente. figuras, porque ellos están asociando eso. Claro. Y más que nada, yo creo que esta parte de que la comida sea asociada con, pues, con cosas, pues, con algo positivo, ¿no? Que no sea con la mamá estresada viendo a ver qué figura de animalitos le hace, ¿no? Y que no nos estresemos porque a veces vemos tantas mamás muy dedicadas que son maravillosas, qué Y bueno está que lo hacen, padre. pero no, sí, claro, y además muy creativo y a veces lo haces y dices, ay, mira, qué interesante, no sabía que la aceituna podría ser un ojo, pero qué padre. Pero bueno, al fin de cuentas, no todas somos así y se vale, como dijiste, y me encantó que lo hayas dicho, tu hijo te va a seguir queriendo con el osito o sin el osito, al fin de cuentas le das la comida. Entonces, ¿te parece, Marigo, si pasamos a esta parte de preguntas para ir cerrando? A las preguntas que nos hicieron, que nos mandaron ahora sí que varias, te platico un poquito y vamos a intentar ser lo más resumidos posibles para contestarlas, para ya después cerrar. Nancy nos preguntaba y dice, mi hijo desde que inició la alimentación complementaria rechaza alimentos, come 5 cosas, ni siquiera prueba lo demás. Ahora ya tiene 20 meses. ¿Tú qué opinas de esto? Uno, que reinicie alimentación complementaria, nunca es tarde para volvérselos a dar. Si intentaste tú con papillas, ahora inténtalo con otro método, ya sea baby leg feeding, bleed. Si tienes duda de cuál método, puedes asesorarte, escríbeme sin ningún problema. Y pues bueno, otra de las cosas es presentárselo de una manera diferente, no lo sobornes con dulces, porque sé que luego caemos como en esto. Y pues pueden jugar a probar,
¿no? Juntos. Si no, si le agrada, no le agrada, pero pues igual como la estrategia de arriba que vimos del 1 al 10, vamos a probarlo, no se vale decir no. Sobre todo porque ya está en la etapa en la que te puede decir sí o no, ¿no? Entonces, en razón Sí. a esto, sería volver a hacer la introducción. Ya es ahí, ya es como si necesitamos acudir por parte de selectividad alimentaria porque hay que preguntarlos qué está pasando, porque no está deglutiendo. ¿Habrá una razón por la cual le cueste tragar o por qué no quiere tener alimentos sólidos en su boca? Sí hay que cuestionárnoslo. Sale más allá de las estrategias, hay que cuestionarlo. Y pues bueno, es uno, si no te funciona el volver a introducirlo como otra vez tu alimentación complementaria, sería intentar otro método. No te funcionó pastillas, nos vamos por los otros dos métodos. Perfecto, entonces te pueden escribir en caso de que se parezca un poquito el caso, en decir, Sí. ¿sabes qué? Más o menos esto, y ver a ver qué es lo que pueden solucionar. Ok, Ivy nos pregunta, mi bebé tiene 1 año y desde el inicio no me come nada. ¿Algunos tips? Ok, definitivamente no te come nada o es como solo me come las cuestiones básicas. Ahí también es como pregunta de regreso, pero recuerda que su alimentación no solo depende de sólidos. Si te está bebiendo líquidos, ok, por ahí podemos ir empezando, ¿sale? Porque trae su leche, su fórmula y sus agüitas. Escucha a tu bebé, no lo presiones, hay que preguntarle, ¿no? Hay que preguntarle en razón, bueno, o sea, ¿qué quieres comer? ¿Qué te agrada? Señálame. Recuerda que a partir también del año cambian un poquito las reglas, ¿no? Que era lo que decíamos, ya no le van a llamar tanto la atención los alimentos, pero pues bueno, en razón a esto, si te sigue sin comer nada, nada así, pero de verdad desde que, o sea, desde que iniciaste la alimentación, desde ahí es un signo de alerta. Sale, hay que ir revisando que cómo está evacuando, si sí te está evacuando o no, que si no haya tenido una infección anterior estomacal, ¿sale? Alguna deficiencia, sobre todo por las deficiencias de hierro. Entonces, aquí mis tips serían las estrategias de volver a introducir o cambiar de método de introducción de alimentos. Ok. Pero no lo desistas, vuélvelo a intentar. Como te digo, nunca es tarde. O sea, sí hay consensos que te dicen a los 5 o 6 meses que ya se siente y agarre cuchara, pero si tu bebé ahorita no lo está haciendo por alguna situación motora o sensorial, hay que revisarlo, hay que cuestionarnos más. Claro, y aparte algunas veces también pensamos en el que, híjole, es que le puse en el plato, no sé, 8 cosas y me comió dos. Eso. Y a lo mejor tiene 1 año y dices, bueno, es que realmente sí te está comiendo, digo, comió un pedazo así de pollo y a lo mejor, pero es importante eso, ¿no? Por lo menos también considerar qué tanto yo estoy viéndolo como un niño, por eso decíamos de las porciones al inicio, qué tanto lo estoy viendo como un niño a qué tanto lo estoy viendo yo como un plato de adulto. Entonces, híjole, es que Claro. no me comió nada, me comió 3 brócolis y no sé, tantitos frijoles y me comió un pedazo de pollo. Pues ya es algo, digo, el niño tiene Sí. 1 año, ¿no? Por lo menos Su como puñito. considerarlo. Ujú, Sí, es exactamente. regresar a lo básico, es como recuerda que no van a comer tus porciones, sino sus porciones de ellos y que la cuestión de saciedad al año va disminuyendo por las cuestiones de curiosidad hacia el entorno, no hacia los alimentos. Ok, y algo que yo también les digo a los papás, mucho esta parte de que, a veces, ¿cuántos tacos piden? Siempre les digo ese ejemplo, ¿no? ¿Cuántos tacos piden cuando van a los tacos, ¿no? A la taquería. Y me dicen, no, pues a veces 3, a veces 4, a veces tengo mucha hambre y pido 6. Pues igual los niños, ¿no? Igual los niños en esta parte, a veces, a lo mejor no tienen tanta hambre, no tienen tanto antojo o no se sienten con pues a lo mejor con tantas ganas de comerse 3 brócolis. A lo mejor se comen uno y con tantitos frijoles. Y está bien, al fin de cuentas, eso es importante, ¿no? Como considerar en el que no siempre van a estar comiendo lo mismo, con las mismas cantidades, pero sí es importante tener en consideración las señales de alarma que dices, ¿no? Ujú. No, Dime. Ujú. preguntar justamente eso es, a lo mejor se siente malito ese día, a lo mejor está cansado, a lo mejor está triste, ¿no? Y entonces hay que ir revisando, o sea, más bien preguntarle. Ujú. Sí, al fin de cuentas no son robotcitos. Ellos tienen también esta parte de cómo son, ¿no? Y de qué es lo que necesitan. Por último, son nuestras últimas 2 preguntas. ¿Tienen que ver los parásitos con el hambre? Ay, sí, de hecho es uno de los temas que he hablado mucho ahorita en mis redes por el calorcito, ¿no? O sea, que todo se empieza como a fusionar allá en nuestra microbiota intestinal.
sí tiene que ver, sobre todo porque se ha observado que cuando nosotros tenemos problemas digestivos como falta de apetito, muchas ganas de comer, constipación, estreñimiento, hasta el mal aliento, la parte de diarrea, reflujo, acidez, en este caso sí puede llegar a coincidir o correlacionarse con que aumentemos de peso o comamos un poquito más. Entonces, si de pronto te estás inflamando mucho, ¿no? Y ya estás comiendo súper saludable, ya le estás entrando al ejercicio, o tus niños igual, es cuestión de desparasitación. Y recuerden que esto se realiza como mínimo una vez al año, como regla con perritos, 2 veces al año, ¿no? Entonces, esto es importante, Ok. sobre todo si son perritos de casa, ¿no? O sea, me refiero a duermen contigo o están dentro, ¿no? En cuestión a esto. Y pues bueno, sí tiene que ver la parte de los parásitos con cuestiones gastrointestinales o que veamos que siempre se esté inflamando nuestro niño o que de pronto sus gasecitos sean un poquito más fétidos. Entonces, hay que preguntarnos, Ok. ¿hace cuánto, no sé, hace cuánto llegó, por ejemplo, mi perrita Lola? ¿Hace cuánto Ujú. llegó aquí? ¿Y hace cuánto no me he desparasitado, no? O sea, y pues Ok. bueno, la convivencia, y recuerden que al momento de desparasitarnos, desparasitamos animalitos, nos desparasitamos nosotros y limpiamos baños, ¿no? Porque pues bueno, por ahí fluta todo Todo, los al fin de bichitos. cuentas, ok, entonces sí tiene que ver los parásitos con el hambre. Es decir, ¿aumenta el hambre o quita el hambre Sí, los ahí parásitos? hay de dos. En este caso puede, porque son microorganismos totalmente diferentes. Ok, Recuerden que a final de cuentas, pues ellos se van a estar nutriendo, ¿no? Y en este caso es uno, podemos comer un poquito más, ¿no? Que se esté tratando de alimentar, ¿no? De esto. el bicho. O número dos, ajá, Ujú. o número dos, puede inhibir el apetito por la sensación que está provocando de estreñimiento. Ok, Ajá. ok, O sea, porque ok, estamos sintiendo como mucha constipación, como mucha sensación, cuando uno está estreñido, en estreñimiento, perdón, o tiene constipación, lo que genera es como esta parte de saciedad, como de incomodidad, y pues lo que menos quieres es entrarle al alimento, ¿no? ok. Ok, no, pues qué interesante. Sí, hace mucho no nos desparasitamos, así que nota de la semana, desparasitarnos, porque sí, definitivamente eso tiene que ver. Ok, y la última pregunta, ¿hay alguna diferencia a futuro cómo come un niño que no fue BLW, que es la BLW, de uno que sí lo fue? Es decir, ¿hay una selectividad alimentaria? ¿Tú cómo lo ves? ¿Hay alguna diferencia? Eh, pues bueno, número uno, esto va a depender si continúas con la estrategia, o sea, como durante tus etapas preescolares, tus etapas escolares, si seguiste incentivando a esta preparación, porque tiene un fin también a nivel psicomotor y psicosocial, ¿no? Entonces, el por qué, uno, en toma de decisiones, dos, o sea, que empezaste a integrarlo a más de estas actividades, ¿sale? Entonces, sí puede haber algo de diferenciación, pero quédate tranquilo, o sea, realmente va a depender mucho en la aceptación a futuro, en cómo se los vuelvas a presentar tú. Entonces, como le decía a la mami que tiene su niño con 20 meses, no te funcionó el de papillas, pues cámbiate a este, ¿no? O sea, siempre va a haber como estrategias en diferenciación y al final los dos métodos van a funcionar. ¿Sale? Ni un niño va a ser más listo que el otro, ni uno va a ser más intrépido que el otro, simplemente va a ser qué tanto lo estimule durante sus siguientes etapas de crecimiento también. Ok, ¿Sale? Porque he visto mamis que sí entraron con su aceptación del baby led weaning, pero a lo mejor ya en la etapa de los 2 años ya empezaron con el no. ¿No? Y ok. entonces ahí ya es otra cuestión, ¿no? Ya no lo quieren plato extendido, lo quieren plato hondo. ¿No? Entonces Ok, tiene que ver más bien las estrategias que tú vayas tomando a partir de esa en adelante. Así que no te ok. angusties. ¿Te fuiste práctica y fue papilla? No te angusties. ¿Fuiste más tranquila? ¿Le metiste a lo mejor más a la interacción con los alimentos? También va a ser funcionante. Ambos. Es como los niños con lactancia y sin lactancia. ¿Sale? Ok, ok, excelente. Pues bueno, prácticamente esas son todas las preguntas, según yo, que nos hicieron. Bueno, faltaban una que otra, pero al fin de cuentas se fueron contestando conforme la plática. Y pues bueno, para cerrar, ahora sí que les voy a platicar sobre unos libros y unos libros y unos cuentos para los niños, pero se los voy a poner
en la grabación, se los voy a poner en los comentarios para que ahora sí que ahí los tengan y ustedes sepan y los puedan ahí consultar, que son libros y cuentos para niños sobre la alimentación. Ahora sí que quiero ya para cerrar, porque ya el tiempo nos come y ahora sí que cubrimos todos los puntos que queríamos cubrir. Y te quiero agradecer muchísimo, Marijo, por toda esta información que nos diste. La verdad que es muy valiosa y pues al fin de cuentas es información de un profesional. Les recuerdo que Marijo ahí la pueden seguir en sus redes sociales, también aquí en Somos Infancia. Nosotros hacemos un en vivo una vez al mes y pues estamos muy contentos de poder cubrir ahora sí que este en vivo de abril con este temazo que a mí me encanta esta parte de la alimentación. Entonces, aquí pusiste, escríbanme si quieren una guía de selectividad de inicio, me parece excelente. Ahora sí que pueden preguntarle a ella en las redes sociales y cualquier otra pregunta o duda que tengan también nos pueden escribir, ahí estamos disponibles. Y les quiero agradecer a todos los que se hayan conectado, me da muchísimo gusto. De todos modos, les recuerdo que estas grabaciones se quedan en mi perfil. Ahí se van a quedar. Entonces, cuando las quieran ustedes ver, las quieran repasar o las quieran compartir, son bienvenidos. Y les recuerdo, en Somos Infancia damos un en vivo una vez al mes completamente gratis. No sé si quieras tú compartir algo, decir algo, Marijo, para ya cerrar. Pues a todas las personitas que llegaron hasta esta última sesión de la transmisión, les agradecemos y recuerda, lo estás haciendo bien. Y si tienes a una conocida con alguna cuestión que esté batallando en relación a la parte alimentaria, tanto familiar como pediátrica, platícale lo que aprendiste el día de hoy. Recuerda que nunca es tarde para reaprender, ni nosotros como adultos. Así que, pues bueno, esto es algo que podemos ir mejorando día con día y que, pues bueno, no es el ya no puedo, sino más bien qué más hago. Excelente. Y la verdad dijiste algo súper, súper real y yo siempre se los digo a las mamás, tanto en crianza como en esta parte de alimentación. Vamos a relajarnos. La alimentación, especialmente la comida, todo ese tema es para relajarnos. Entre más nos estresemos, más nos angustiemos, más estemos, es que no me está comiendo, es que no me... Vamos a relajarnos, vamos a ver y eventualmente ellos van acercándose a la comida de nuestra mano, de nuestra guía. Al fin de cuentas, los papás elegimos qué comen y los niños eligen cuánto. Entonces, relajémonos, pongámosles opciones y si necesitan asesoría de un profesional, eso sí, siempre antes de intentar miles de cosas que a lo mejor quizás no les vayan a servir o los vayan a tener otro tipo de repercusiones, asistan con un profesional, pueden mandarle mensajito a Marijó. Marijó está aquí en la ciudad de Irapuato y si no, algún nutriólogo de la ciudad de donde ustedes viven, también pueden acercarse a ellos. Acuérdense que los profesionales son las personas que estudian y que están en práctica constante. Así que te agradezco muchísimo, Marijó. No sé si quieres decir algo más y ya nos despedimos de todas las maravillosas personas que se conectaron, que fueron muchísimas. Pues bien, pues muchísimas gracias y pues bueno, cualquier asesoría podemos hacerla en línea o aquí en domicilio, estoy en Españita, o en la Clínica Integral de Nutrición en el Hospital MAC con mi compañera Marta del Moral. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima, ahora sí que el próximo mes, para el próximo en vivo, vamos a escoger el tema, les voy a poner ahí en las stories a ver qué tema se les antoja y ahora sí para que ahí voten y estén atentos de las stories y de todo lo que estoy poniendo. Sigan a Marijo en sus redes sociales y pregúntenle lo que le quieran preguntar. Así que muchísimas gracias a todos por conectarse y nos vemos después. Muchas gracias.